Esto ocurrió hoy en León, Guanajuato. Un grupo de hombres armados llegó a una central de abasto llena de gente a plena luz del día y abrió fuego. Bienvenidos al Caporal del 17 de diciembre. Comenzamos. Un policía de Cajeme, Sonora, fue videograbado apoyando a civiles cobrando ilegalmente a automovilistas en su paso por el tramo carretero de Loma de Guamúchil. Las autoridades municipales informaron que este policía ya fue arrestado. ¿Qué pasó? ¿Por qué voy a dejar de grabar? Estamos en un país libre, compa. Estamos en un país libre. Graba la patrulla. ¿Qué te fue? ¿Qué pasó, oiga? ¿Por qué está golpeando los carros, pues? A ver, están muy mal. Están muy mal, señor. Está golpeando el carro, muchacho. La caseta es la federal y ya pagamos la carretera federal. Aquí ustedes lo que están haciendo, están cometiendo un delito federal. Señor oficial, usted está contribuyendo con un delito federal. No, señor. Oiga, ¿por qué ponen la patrulla enfrente? Quítame la patrulla, por favor. Ahí los 082. Y en la Ciudad de México, Ofelia Angulo, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital del país, fue detenida tras atropellar a un ciclista en la alcaldía Coyoacán la noche del jueves 16 de diciembre. Inicialmente, testigos, quienes grabaron un video que te voy a mostrar a continuación, señalaron que le habían permitido policías retirarse del lugar como si nada. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante los reclamos de internautas, aclaró que en realidad fue retirada del lugar para que vaya a un hospital debido a que ella también resultó lesionada y fue llevada a un hospital en calidad de detenida para que posteriormente rinda su declaración. Vía redes sociales, la subsecretaria informó ya este viernes 17 de diciembre que a las 10 de la mañana continuaba en la fiscalía pues rindiendo su declaración. Sobre el ciclista se informó que fue hospitalizado por probable esguince cervical, posible fractura en clavícula izquierda, por lumbalgia postraumática y por abrasiones en la pierna izquierda. Estas son las imágenes que captaron tras el impacto. Y más detenidos ahora sobre el caso del rescate de 9 reos en el penal de Tula Hidalgo. Recordarás algo que ocurrió el pasado 1 de diciembre. El procurador de justicia del estado, Alejandro Javif, informó que fueron ejecutadas ya 9 órdenes de aprehensión en contra de custodios del Centro de Readaptación de Tula. Entre ellos también está el jefe del Grupo de Pueblos Unidos, José Artemio Maldonado, recordemos alias el Michoacano, uno de los rescatados, y también aseguró que ya lograron detener a algunos de los custodios. Estás viendo en pantalla justo una de estas detenciones. También suman hasta este momento 3 reos fugados recapturados. Quedan pendientes otros 6. Pero sin duda, la detención más relevante registrada en este último día ocurrió en Canadá, este 17 de diciembre. Las autoridades canadienses informaron de la captura del general Eduardo León Trawitz, a quien te muestro en pantalla en este momento. El mexicano, acusado de delincuencia organizada y de sustracción ilegal de hidrocarburos, de huachicoleo. Recordemos que León Trawitz fue muy cercano a Enrique Peña Nieto, fue su escolta
de los años 2005 al 2011, con Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y una vez que Peña Nieto se convirtió en presidente de la República, ya en el año 2014 lo nombró responsable de Pemex Seguridad. De tal forma que el general fue encargado de proteger los bienes y los valores de Pemex. Pero durante su gestión, pues justo incrementó, de hecho se disparó, se multiplicó el robo de combustible y fue acusado de operar el huachicoleo desde las más altas esferas, incluso dando órdenes a mismos trabajadores de seguridad de Pemex para permitir el robo de hidrocarburo. Canadá lo capturó con base en una orden de detención con fines de extradición a México. Una orden vigente desde el 12 de noviembre del año 2019, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que había una investigación en contra del general desde enero de ese mismo año. Recordemos cuando habló por primera vez sobre este tema. El general Eduardo León Trawitz, que fue el encargado durante el sexenio pasado de Pemex Seguridad, él había sido jefe de escoltas del expresidente Enrique Peña Nieto desde su época como gobernador del Estado de México. ¿Qué tanta responsabilidad se le ha encontrado a este personaje en este asunto del huachicoleo? Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo. ¿La investigación corre? Corre, porque se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver con estas actividades. Y de los detenidos nos vamos a los no detenidos, y es así como llegamos a este tema principal, que por cierto quiero agradecer a los miembros de este canal por hacer posible este tipo de videos. Muchas gracias, y gracias también por su apoyo para continuar con mis estudios de maestría en periodismo. Muchas gracias, tú también puedes apoyar. En el comentario fijado está el enlace para más información. A las 10 de la mañana de este viernes 17 de diciembre, en la central de abasto de León, Guanajuato, funcionando a tope, con gente incluso preparando no solamente para sus negocios, sino para los convivios típicos de la temporada, llegaron hombres armados a la central de abasto, a bordo de un auto rojo, y dispararon en contra de la sección P de la zona complementaria de la central de abasto, según lo que ha consignado el diario local AM. Posteriormente, los agresores huyeron. Las personas que estaban allí llamaron al 911 ante el desconcierto. Había varias personas heridas en el lugar, y a su arribo paramédicos dieron un primer corte, un reporte preliminar de lo que sucedió, de las personas que fueron alcanzadas por las balas. Confirmaron la muerte en el lugar de una persona, y también que hubo 4 heridos, los cuales fueron trasladados al hospital. De esos 4, uno posteriormente falleció, ya estando recibiendo atención médica en el hospital. Al lugar también llegaron, como parte de la movilización de reacción, elementos del ejército, así como policías tanto municipales como estatales. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, no ha sido reportado un solo detenido, ni tampoco se ha informado de parte de quién o contra quién iba dirigida esta agresión. Sí, las primeras investigaciones señalan que el ataque iba dirigido hacia una persona en específico que está entre los muertos, pero de todas maneras no está descartado que se haya tratado de una agresión abierta en contra de los que estaban ahí presentes en la central de abasto. Obviamente esta investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Tan solo en esta semana el Estado suma 57 homicidios dolosos, está promediando 7 homicidios dolosos por día, lo cual sigue colocando a la entidad como una de las más violentas del país. Antes de mostrarte un video sobre cómo se vivió posterior a la agresión en la central de abasto, quiero compartirte otro sobre el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinue, que mientras todo esto ocurre
en las redes sociales está siendo impulsado este video que te voy a compartir, grabado hace unas horas en el estado de Tabasco, en el marco de la visita del gobernador y de todos los gobernadores a Tabasco como parte de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO. Allí se ve a Diego Sinue regalando 2,000 pesos a un manifestante. ¿Sale? Gracias, padre. Aquí nos convocaron. Gracias, padre. Este video está siendo compartido como si Diego Sinue fuera el mejor gobernador de todos los presentes en la reunión de la CONAGO, mientras que en León, Guanajuato, hombres armados abrieron fuego en contra de personas que estaban en la central de abasto a plena luz del día. Ahora sí, te muestro un video del acontecimiento. Quiero aclararte también, el video que verás a continuación se aprecia a un par de personas, son heridos. Aclaro que lo que verás son personas heridas. Muchas gracias, nos vemos al rato aquí, 11:30 de la noche. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Tranquilo, ya viene la ambulancia, ya viene la ambulancia.